Su salud es lo primero, nos interesa su bienestar. El éxito de ser feliz es una vida de calidad. Pensamos en usted, su familia, su salud es ya. Encontremos juntos lo mejor de la vida. Muy buenas tardes amigos, estamos aquí una vez más en el programa Salud Ya, programa que nos da la oportunidad en Radio Centro 96.3 FM, la radio completa, de estar con ustedes de 1:30 a 2:30 de la tarde, de lunes a viernes, y que nos trae a colación una serie de temas importantes para su salud, principalmente preventiva. Hoy andamos de gira, andamos aquí en San Pedro, andamos en una empresa que se dedica a todo lo que es audiología, una empresa que ya lleva sus años, con gran experiencia. Estamos aquí presentes con su fundador, que también vamos a conocer de él y todo lo que hace esta empresa. Pero antes vamos a saludar a Rodolfo, que está con nosotros. Estamos en la parte legal, hoy lo vamos a combinar un poquito de lo que es conocer lo que es audiología, conocer problemas de salud en las personas de la tercera edad con respecto a la audición, pero también lo vamos a basar en un poco la defensa de los derechos y deberes de las personas con algún tipo de discapacidad, y en este caso las personas sordas, que hemos aprendido aquí entre micrófonos y antes de iniciar el programa, pues cosas muy importantes que yo creo que la población costarricense no la conoce y que hoy lo vamos a dar a conocer. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, buenas tardes a todas las amigas y amigos que nos escuchan en su programa Salud Ya. Nuevamente, un programa, Francisco, que creo va a ser muy productivo, muy informativo, muy educativo para todas las amigas y amigos que tienen en su familia, en el mundo cercano, amigos, etcétera, personas que sufren de algún tipo de discapacidad auditiva. Y es que por eso estamos aquí, porque cuando hablamos de temas legales, no se trata simplemente de aquellos que entendemos que se resuelven en la corte, sino más bien en un ejercicio oportuno, en un ejercicio efectivo de todos los derechos que contempla y que nos otorga el derecho a la salud. Como bien decís, estamos hoy con un distinguido caballero, el doctor José Raúl Sánchez Cerdas, doctor en audiología, y que bueno, nos va a permitir conocer primero que nada un poco más de su ardua tarea y de su trabajo ya ejemplar en el ámbito costarricense en esta materia. Y también vamos a ir tratando temas más puntuales que estoy seguro va a ser del interés de todas las personas que nos escuchan la tarde de hoy. Ok, estamos aquí en J.R. Sánchez. Don José Raúl es la persona que en algún momento tuvo la idea de fundar esta empresa y que también nos va a dar a conocer muchos detalles importantes. Y les voy a plantear una pregunta que más adelantito la vamos a desarrollar, y es si el sordo deciden sus papás o deciden ellos hacer sordo con idioma visual, idioma lesco, o pueden ser sordos y pueden hablar y escuchar por medio de un aparato. Don José Raúl, muy buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por invitarme. Don José Raúl, ¿cómo nace la idea de tener una empresa como esta para darle la oportunidad a la gente que pueda escuchar? Bueno, en realidad yo soy educador de base, soy maestro normalista. Soy graduado de la famosa Escuela Normal de Heredia, ¿verdad? Y comencé como maestro en escuelas rurales. Estando en estas labores docentes en escuela rural, me enteré que en Costa Rica había epidemias de rubiola cíclicas que se presentaban cada 3 y cada 4 años en Costa Rica, y que dejaban un saldo de entre 250 y 400 niños sordos dispersos por todo el país. Como educador yo no tenía noción de esa situación, pero en una oportunidad me llegaron a buscar yo trabajaba en la escuela mixta de Lourdes de Aguacaliente,
allá por la fábrica de cemento, y en una oportunidad me llegaron a buscar algunos médicos y esposas de los médicos que eran miembros del Club Rotario de Cartago, que estaban preocupados por la gran cantidad de niños sordos que en ese momento ya se acumulaban en Cartago y que habían nacido en los últimos años debido a la rubiola materna. Hoy día ya la rubiola materna, la rubiola tiene vacuna y ya no se presenta esa situación, pero en esa época, cuando la rubiola atacaba a la madre, a la embarazada, entre la 6ª y la 12ª semana de embarazo, corría un gran riesgo de que, entre otras cosas, naciera con una sordera bilateral, o sea, los 2 oídos, y que la sordera no tuviera posibilidades de ser tratada ni médicamente ni quirúrgicamente, que requería audífono y era de grado por lo general severo o profundo. Esto entonces me comenzó a interesar, comencé a leer un poco sobre el tema y esta gente del Club Rotario de Cartago comenzó a capacitar a algunos educadores, entre ese programa Metillo de capacitación, para detectar sordera en la población rural donde trabajábamos. Nos dieron un curso básico y comencé a detectar como educador niños sordos no solo en la escuela sino en la comunidad, y lo amplié a otras comunidades cercanas a la escuela donde yo trabajaba y logré detectar una gran cantidad de niños que a mi modesto criterio, con la poca información que tenía, salieron con sordera. Una vez que ya lo vieron médicos especialistas, prácticamente el 100% de los chiquillos que yo detecté con sordera salieron sordos, y eso le llamó la atención a la gente del Club Rotario, a los médicos, y se propusieron en conseguir becas para que algunas personas fuéramos a estudiar al extranjero, tanto la parte de audiología como la parte de educación de sordos, que ellos consideraban que no estaba bien en el país. Incluso la única escuela que existía era la escuela Centeno Well en Guadalupe, que se llamaba Escuela de Enseñanza Especial de Guadalupe en ese momento. Entonces, ellos querían ampliar el horizonte para estos niños, darle más atención, y así entonces consiguieron varias becas para ir a estudiar, que algunas maestras fueran a estudiar profesorado de sordos, y apareció una única beca para estudiar audiología en los Estados Unidos. Yo no tenía idea qué era audiología, me imagino que en estos momentos incluso mucha gente no tiene ni la menor noción de qué es lo que significa audiología. En esa época, le estoy hablando de hace más de 40 años, menos la gente sabía de qué se trataba esto. Y me interesó la beca esta, me fui a los Estados Unidos y realicé estudios de audiología y patología del lenguaje. Cuando regresé a Costa Rica, entonces me incorporé al poquito tiempo a la escuela Centeno Well, a atender a los niños de la Centeno Well, y en el Hospital Nacional de Niños, que tenía apenas 5 años de haber sido fundado y que no tenían quien manejara la población sorda que ahí les llegaba. Ese fue el inicio de este proyecto. Hoy día la audiología es ya una ciencia totalmente consolidada. La audiología es una ciencia de la salud y yo insisto mucho, alguna gente no comparte esa idea conmigo, que es una ciencia autónoma y que es independiente. Autónoma quiere decir que nosotros podemos captar pacientes del público general, y que es independiente, aunque es una ciencia como todas las ciencias de la salud, todas son interdisciplinarias, todas nos entrelazamos con nosotras, pero somos independientes en el sentido que tenemos derecho a definir el futuro de nuestra profesión. Y es que es un gran apasionado dentro de lo que hace, ¿verdad? Sí, cómo no. Entonces el doctor Sánchez también es un gran investigador. ¿Cómo no? Además es docente, como lo dijo. Leía un poco acá y me entra la primera duda para que usted nos empiece a enseñar. Sordera de los monjes. Ajá. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, a raíz de todo este proceso que hemos tenido, tanto en el aspecto mío personal, en la parte profesional, como en la parte empresarial, tuve la suerte, ya trabajando en el Hospital Nacional de Niños, después de haber venido a Estados Unidos y trabajado un tiempo en el Hospital Nacional de Niños, el mismo hospital, el doctor Sainz Herrera, que era el director de ese hospital en ese momento y que lleva el nombre de ese hospital, el doctor Sainz me pidió en algún momento que qué posibilidades tendría yo de ir a reanudar estudios más avanzados en el extranjero, y entonces me propuse investigar a ver a dónde se podía ir a estudiar, y así con alguna orientación del hospital y ayuda del doctor Sainz, logré una beca con el
con el Consejo Británico a través de la Embajada Británica en Costa Rica y tuve la oportunidad de ir a hacer un posgrado en audiología. Era la primera persona de Centroamérica, no de Costa Rica, sino que iba a hacer un posgrado en esta ciencia y logré terminar con éxito un posgrado en audiología en la prestigiosa Universidad de Manchester en Inglaterra. Vaya currículum, ¿verdad? Uno no se imagina, José, que una persona tan humilde y tan accesible como lo es usted tenga tal cartera de conocimientos y tal labor tan pionera realmente, ¿verdad? Porque usted ha sido un pionero en esta materia. Y quiero recalcar, porque como eso es un tema que también tiene sus matices legales, una afirmación que considero que es muy acertada por parte de usted, don José, que es que la ciencia de la audiología es una ciencia, claro, de la salud, pero que tiene autonomía y tiene un campo de acción muy independiente de otras ciencias de la salud. Y esto es importante saberlo porque bien se sabe y bien se dice que el diagnóstico y el abordaje que puede hacer un audiólogo de sus pacientes no tiene que estar necesariamente antecedido de un diagnóstico de otro profesional en salud, sino que tiene la capacidad, precisamente por su conocimiento y por el área específica que trata, como los microbiólogos y otras áreas especiales de la salud, la capacidad suficiente para su autonomía funcional y profesional. Volviendo al tema, don José, a la historia, a los procesos de formación, ¿cuándo es y cómo es que empezamos ya a aterrizar con J.R. Sánchez? Okay. ¿Cuándo viene a irse consolidando? Podemos para seguir en este primer bloque hablando un poquito más de la estructura y fundación de la empresa. Ok, voy a retomar un poquito la pregunta que me hizo el compañero anteriormente sobre la sordera de los monjes, que al final no dije nada. La sordera de los monjes es una sordera que era muy conocida en la ciudad de Cartago. No se conocía como sordera de los monjes, sino que los llamábamos los sordos de Taras. En la región de Taras de Cartago se llegaron a reunir o a convivir una gran cantidad de familias que presentaban problemas de sordera postlingüística. Postlingüística quiere decir que nacían oyendo bien, pero que después de que habían aprendido a hablar, comenzaban a perder su audición hasta que se quedaban prácticamente totalmente sordos. Entonces en Cartago, yo soy Cartago, y todos de los alrededores de Cartago oíamos hablar de los sordos de Taras de Cartago. No se llamaba sordera de los monjes. Cuando estaba trabajando en la Universidad de Costa Rica como profesor en la Facultad de Educación, formando profesores de sordos, un par de profesoras de la universidad le indicaron al doctor Pedro León Azofeifa, que es un genetista costarricense de alto rango, profesor internacional, es biólogo y es con un doctorado en genética humana. Le contaron de esa historia de los sordos monjes de Cartago, entonces él se interesó en conseguir fondos para hacer una investigación, fue a investigar un poquito. Como yo era de Cartago, llegó a buscarme y a ver si yo podía hacerles el examen de audición a estas personas de Cartago, y se las comenzamos a hacer en forma gratuita en la Escuela Centeno Güell de Guadalupe, que yo trabajaba allá. Entonces comenzamos a ver todos los sordos de esta zona, y esa investigación comenzamos en el año 1976 y fue todo un éxito desde el punto de vista audiológico y del punto de vista genético. El doctor Pedro León hizo el trabajo genético, ¿verdad? Entonces él hizo el perfil genético, es decir, cómo se hereda esa sordera, que yo de genética sé muy poco, tengo un conocimiento muy básico. En la parte audiológica a mí me tocó describir cómo era el perfil audiológico, es decir, cómo se comportaba esa sordera de los monjes, en qué edad aparecía, cuáles eran los tonos que perdían primeros y agudos, graves, medios, qué nivel de pérdida tenían, cómo evolucionaba. Entonces yo tuve la suerte de hacer el hallazgo y comenzamos en el año 1976. En el año ya de 1978 ya yo tenía hecho el hallazgo de cómo era esa sordera, desde el punto de vista audiológico, no hereditario, desde el punto de vista de cómo era esa sordera, cómo se manifestaba, cómo evolucionaba, y hice el perfil ya en el año de 1978. Entonces esa sordera tiene un perfil audiológico muy importante, porque la mayoría de las sorderas se inician en tonos agudos, ¿de acuerdo? Ok, vamos a hablar ahora dentro de un ratito del perfil. Antes vamos a ir a un corte comercial. Les recordamos que también tenemos nuestra página de Facebook, Salud Ya CR, y nuestro correo electrónico fuprosacr@gmail.com. Ya regresamos, estamos aquí en San Pedro, estamos aquí en J.R. Sánchez. Salud Ya.
FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud ya. La salud es lo primero y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud ya. Salud ya. Su bienestar es nuestro lema y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud ya. Salud ya. Ok, continuamos, estamos aquí en San Pedro, estamos aquí en J.R. Sánchez, hoy una visita muy especial por acá, pues estamos conociendo a una gran persona que nos ha dado muchísimo en lo que es audiología, en lo que es educación y nos permite también conocer de esos temas que no sabíamos absolutamente nada y que nos venimos a enterar de los grandes avances que en años muy atrás ya tenía la medicina y principalmente la audiología. Doctor Sánchez, seguimos con sordera de los monjes. Perfecto, cómo no. Sí, bueno, les comentaba que la sordera de los monjes es una sordera única en el mundo. No, a la fecha no ha aparecido otra sordera que se parezca a esta sordera de los monjes. Precisamente en este mes de octubre, en el año de 1991, el doctor Pedro León Azofeifa presentó a nivel nacional y mundial los hallazgos genéticos que él encontró en esta sordera. ¿Cómo es que se heredaba esa sordera? Todos en Cartago, como sabíamos de los sordos de Taras, y sabíamos que eran hereditarios, que había familias que tenían 3, 4 o más hijos sordos, ¿verdad? Pero no sabíamos cómo se transmitía. Con los estudios del doctor Pedro León de genética, que incluso llevó casos a Estados Unidos, llevó personas de esa sordera a Estados Unidos para que les hicieran los estudios allá, para estar realmente seguros de que la situación era como él la estaba viendo. En el caso de la parte audiológica también, a las personas que yo examiné aquí desde el punto de vista audiológico fueron llevados a Estados Unidos, allá les volvieron a hacer los exámenes audiológicos con equipo más moderno, con personal que tenía doctorado en audiología y tuvimos la suerte que los datos fueron totalmente similares, no había alteración en la información que nosotros habíamos brindado. Entonces eso también le dio una gran importancia a esta sordera a nivel mundial. Bueno, en octubre del 91 el doctor Pedro León hizo una conferencia de prensa nacional e internacional y dio a conocer los hallazgos desde el punto de vista genético y la sordera de los monjes pasó a formar parte del catálogo mundial de enfermedades genéticas y fue la primera sordera en el mundo que se inscribió como la primera sordera hereditaria. Hereditaria quiere decir que se transmite en la familia y que era dominante. Dominante quiere decir que basta que uno solo de los padres sea sordo para que el problema se manifieste. Cuando es recesiva tienen que ser que se herede por los dos lados. En este caso, dominante es por uno de los padres que sea sordo. Y que era polilingüística después de haber aprendido a hablar, que se manifestaba, y que era neurosensorial. Eso quiere decir que estaba ubicada en el oído interno o en el nervio auditivo, que eso tampoco lo teníamos claro cuando iniciamos el estudio. Entonces todo ese tipo de cosas se dieron a conocer y la sordera pasó a formar parte de este catálogo mundial. Hoy día ya aparece mencionada en muchos libros internacionales sobre sordera hereditaria en el mundo, pero en Costa Rica se logró hacer esa primera descripción. La sordera de los monjes recibió ese nombre de sordera hasta que iniciamos este estudio, en razón de que como todo el mundo hablábamos en Cartago de los sordos de Taras, no lo teníamos esa sordera. Un genetista de la Universidad de Costa Rica que se unió a este grupo de investigadores, ¿verdad?
licenciado Eduardo, ya no recuerdo el apellido, que se inició, que era historiador y genealogista, comenzó a hacer un estudio de las familias en Cartago, buscó los archivos de la parroquia de Cartago y se encontró allá hasta un testamento de 1776 o por ahí, donde aparecía que se mencionaba en un testamento a una persona llamada Félix Monge, y donde el abogado decía en el testamento que estando en su sano juicio y teniendo todas sus capacidades, a pesar de que era sordo, esta persona dejaba herencia a sus hijos, fulano y fulano, los 4 potreritos que tenía alrededor de tal lugar. Entonces hay una constancia de que una persona sorda en Cartago de esa época. Este historiador se fue un poco más atrás y llegó a descubrir que el primer sordo que llegó a Costa Rica vino de Jerez de la Frontera, de España, y que no sabemos si él era sordo o no era sordo, pero fue la primera persona con apellido Monge. Entonces se rastreó y todavía en Cartago quedaban unas cuantas familias con sordera que llevaban ese apellido Monge. Entonces por esa razón se le puso la sordera de los Monge. Es en razón al apellido que se pudo rastrear, ¿verdad? Anteriormente los apellidos no se heredan como ahora, que el apellido del padre primero, el de la madre segundo, en otros países es diferente. En esa época muchas veces la gente se ponía el apellido que se le ocurría, podía ser el del patrón, ¿verdad? O se ponía el del abuelo, ¿verdad? No estamos seguros que realmente ese primer monje que vino a Costa Rica, que era monje merino, si realmente tiene eso, pero se quedó porque así aparece registrado en Costa Rica. Esta persona fue la primera con apellido Monge que se encuentra en los registros de nuestro país, y ahí se da ese nombre de sordera de los Monge. Hoy día ya llevan apellidos Quirós, Macís, y una gran diversidad de apellidos que se han ido mezclando con esta familia de los Monge, y tenemos todavía una gran población ubicada principalmente en Cartago, en la zona del barrio El Molino, parte de Taras y lo que se llama hoy Quircot y Loyola. Ahí todavía hay una gran cantidad de familias que presentan este problema. La buena noticia es que gracias a este estudio y lo que tenemos ahora, esas personas ya pueden continuar oyendo a través de los audífonos y de los implantes cocleares. Ya tenemos en este momento alrededor de 10 o 12 personas de la familia Monge que se pusieron implantes cocleares y están ya totalmente rehabilitados y ya siguen hablando perfectamente, realizando sus trabajos y realizando su vida social completamente en forma natural, gracias a los audífonos y a los implantes. Ahora vamos a tocar un tema que quiero coger el último comentario, que se han rehabilitado. Vamos a hablar más tardito, tal vez, si nos da el tiempo, del tema de la rehabilitación, el ser sordo porque quiero o porque tengo. Es un tema que ahora Francisco todavía trató al principio. Pero bueno, primero que nada es realmente sorprendente y importante resaltar también toda esta labor que se ha realizado, don José, que nos viene a demostrar pues el liderazgo, como reitero, y la importancia del campo de la audiología en Costa Rica, que realmente ha permitido que muchas personas encuentren cura a enfermedades que antes quizás no se pensaba tan siquiera que lo eran. Vamos a ver si cambiamos un poquito la página, porque hay tantas cosas que podemos hablar, que a mí me interesa resaltar también el tema de la ley de tamizaje auditivo neonatal. También es importante que nos cuente, don José, un poquito la historia sobre este tema, la importancia de esta ley y la labor que ustedes han desplegado gracias a la ayuda también de una distinguida diputada para que esta ley fuera una realidad y así pudiéramos atacar la sordera en muchos de nuestros niños y niñas que nacen con este problema. ¿Qué nos puede decir sobre el tema, don José? Sí, cómo no. Mire, el tamizaje auditivo neonatal ya lleva muchos años en el campo de la audiología a nivel mundial. Eso comenzó en los Estados Unidos gracias a la audióloga, la doctora Marion Downs, que estaba muy interesada en detectar tempranamente la sordera en los niños para que pudieran aprender a hablar, ir a escuelas corrientes, que se incluyeran en las escuelas normales, que fueran a las escuelas donde iban sus hermanos, los hermanos del niño sordo, que fueran a la escuela donde iban los vecinos del niño sordo, que fueran a la universidad con audífonos, pero que se rehabilitaran en forma completa. Fue un éxito el programa de ella de detección temprana de la sordera. Primero comenzaron detectando a los
niños que llamamos de alto riesgo, por ejemplo, que ya había herencia de sordera en la familia, que les había dado rubiola en el embarazo, que había un citomegalovirus, que había tenido algún accidente durante el embarazo la madre, que había tenido una enfermedad, una infección. Entonces se realizaba el examen únicamente a los niños que eran producto de lo que se llamaba niños de alto riesgo. Los niños sanos no se examinaban. Sin embargo, se dieron cuenta con el tiempo de que estaban apareciendo más niños sordos en ese grupo que se dejó de examinar que en el grupo que ellos examinaban de alto riesgo. Entonces a alguien se le ocurrió, a la doctora Marion Dawes y al doctor James Yerger y otros en Estados Unidos se les ocurrió diseñar un programa que se llamara Tamizaje Auditivo Neonatal Universal, o sea, para todos. Entonces, en Estados Unidos rápidamente lo asumieron todos los estados como ley, como normativa, y comenzaron, y de ahí fue copiado por los países de Europa, lógicamente, porque era una manera de detectar tempranamente la sordera, y eso llevó a que otros países de Latinoamérica también lo llevaran a cabo, como el caso de Argentina, Uruguay y otros países. Yo me enteré de que ya eso se estaba haciendo en Latinoamérica, y bueno, ¿por qué Costa Rica no lo puede hacer? Y entonces en una oportunidad que tuve de ir a España vi cómo funcionaba este programa, cómo lo estaban manejando, y también leí pues los proyectos o las leyes que ya existían en Argentina, y me interesé por hacer esta cuestión. Yo no tenía ninguna información de cómo se redacta una ley, ni cuál es el proceso para presentarla a una asamblea legislativa. Tuve la suerte de encontrarme en esos días con la licenciada Sandra Quesada, que era diputada en ese momento en la Asamblea Legislativa. Ella es madre de un muchacho sordo, yo se lo había detectado a una edad muy temprana, y entonces le hablé del proyecto de ley, y le pareció a ella de inmediato que era un proyecto urgente y digno de llevarse a cabo en Costa Rica, y ella me facilitó asesores de la Asamblea Legislativa para que me ayudaran a redactar la ley, tal como se acostumbra en la Asamblea, y me aboqué a esa redacción de ese proyecto, y una vez que estuvo ya configurado, entonces lo presentó ella en la Asamblea, fue muy bien acogido, fue acogido en su totalidad en la Asamblea Legislativa, y el proyecto siguió caminando. Sin embargo, se terminó el periodo de ella como diputada y no salió adelante. Unos años después, entonces, la diputada Gloria Bejarano de Calderón retomó el asunto y se logró sacar a cabo este proyecto. Pero la licenciada Sandra Quesada fue la que inició con esto, y yo le di la información. Nos ayudó mucho también, a veces aquí en Costa Rica somos muy mezquinos en darle los méritos a las personas que contribuyen. Nos ayudó mucho también el médico otorrino, el doctor Julián Chaverri Polini, que tenía mucha experiencia, porque ya incluso ellos en el Hospital México de alguna manera estaban llevando a cabo un programa de tamizaje sin existir la ley. Entonces nos ayudó a terminar de darle forma, y se hizo la ley. Es importante lo que acaba de decir. El examen se hacía sin necesidad de la ley. Sin embargo, el derecho a la salud es algo que es inherente al ser humano, y muchas veces creemos que porque no hay una normativa específica para X tema, no podemos o no debemos atender al paciente con las capacidades y con el interés y entrega que se debe de hacer. Sin embargo, también es importante resaltar que hay leyes que sí son importantes, como esta precisamente, que viene a garantizarle a los menores, a los niños y niñas, a los recién nacidos, un derecho fundamental, que es el derecho a una atención oportuna, a una prevención y a una cura eventual de una enfermedad que puedan traer desde sus etapas tempranas. Es claro, muy relevante también, don José, resaltar la labor de doña Sandra, como bien usted lo dice, que una madre que afectada por un problema también tuvo la sensibilidad, por dicha, y el tiempo oportuno para estar en la asamblea, que permitiera ese apoyo, que es fundamental muchas veces de los diputados, que aunque no entiendan bien de los temas, tienen esa obligación pues de aportar y de empujar los proyectos de ley, como también de doña Gloria Bejarano, que tuvo la sensibilidad también como madre, me parece, y como mujer, y una mujer responsable, de apoyarles en este esfuerzo. En este proyecto de ley hay temas muy interesantes que no quiero dejar pasar. Ahí se equipara y se reconoce la capacidad del audiólogo o del otorrino para diagnosticar estas enfermedades, y creo que es importante, para que hagamos una pequeña mención, don José, del tema del nivel al que se le sube al audiólogo, el reconocimiento que se hace formalmente de la independencia de su disciplina, de las facultades que tiene su disciplina de diagnosticar estas enfermedades, para que la gente conozca realmente las
las competencias que son de ustedes. Nos queda un minutito. ¿Qué podemos decir al respecto en este minutito, don José? Sí, claro que sí, es muy importante porque se destaca el papel que juega el audiólogo, que tanto el audiólogo y el otorrino pueden ejercer la función de supervisores del programa, aunque otras personas puedan realizar las pruebas, porque las de tamizaje inicial son muy sencillas y no necesariamente tiene que ser un audiólogo, aunque yo difiera de muchos colegas audiólogos que quieren que solo ellos hacerlo. No, lo puede hacer cualquier otro profesional de la salud, siempre que esté bajo la supervisión, el programa, de un audiólogo o de un médico otorrino. Y ahora les puedo contar otro poquito más de cosas. Ok, estamos aquí en Salud Ya, estamos en San Pedro, en J.R. Sánchez. Ya regresamos. Salud Ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya. Su bienestar es nuestro lema y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. Ok, continuamos, estamos aquí en Radio Centro, la 96.3 FM, la radio completa, y aquí estamos en Salud Ya, y hoy visitando J.R. Sánchez, estamos conversando con don José Raúl, quien es el fundador. Ya vamos a hablar de todo lo que es J.R. Sánchez, de este 40 aniversario al que nos está invitando, y hay una feria y otro tipo de actividades que ya vamos a conocer. Yo creo que vamos a hacer un segundo programa para conocer todas las actividades de J.R. Sánchez, de todo lo que nos pueden hablar los técnicos, de todos los que nos pueden hablar los especialistas acá, porque está muy interesante la conversación con el doctor Sánchez, de lo que estamos conociendo un poco, lo que es la parte legal, ¿verdad? De esa situación importante que a veces nosotros ignoramos. Por ejemplo, ahora nos hablaba de esta ley que comentaba que tanto costó 6 años tenerla, costó con ayuda de una diputada y ya está. Pero ¿qué pasa, doctor, cuando esta ley ya se encuentra aprobada? ¿Y qué pasa principalmente con la Caja Costarricense del Seguro Social, que según entiendo, hasta esta fecha, después de tantos años y de tener la aprobación de esta ley, no se está dando el servicio, por lo menos en las clínicas principales, por lo menos en los hospitales principales del país? Sí. Bueno, hay que reconocer que ya antes de la ley, algunos hospitales de la Caja, algunas clínicas, ya estaban dando esa atención del tamizaje auditivo neonatal. Y también hay que reconocer que algunos hospitales privados ya también estaban dándolo sin que existiera ley, lo cual quería decir que ese se consideraba un servicio muy importante. ¿Por qué razón? Porque la sordera es el defecto humano más común en la naturaleza nuestra humana. De cada 1000 niños que nacen de 1 a 3 con algún grado de sordera. Por eso es tan importante detectarla a tiempo. La gente desconoce los datos nuestros. En Costa Rica nacen un promedio de alrededor de 6.000 niños por mes en Costa Rica. Entonces, si tenemos 6.000 niños por mes que nacen, y de ahí tenemos de 1 a 3 con sordera, pongámosle que sean 2, pues vamos a tener 12 niños nuevos con sordera cada mes, que se suman al del mes anterior. Y si no han sido analizados y estudiados, se nos va haciendo una bola de nieve de niños sin atención. 150 al año. Exactamente, entonces es una población importante de atender, que es muy difícil de detectar porque la sordera es invisible. El sordo no tiene ningún defecto físico que usted le pueda decir que el niño es sordo. Cuesta mucho detectarlo. Y además hay mucha reticencia de los padres de familia para aceptar que tienen un niño con sordera.
Entonces, esto hace difícil que la detección sea oportuna. Entonces, el niño se pierde y pierde su oportunidad de adquirir un lenguaje de manera natural a través de los audífonos o de la tecnología audiológica de que hoy día disponemos. Volviendo al asunto de la caja, le cuento que sí, en un principio la caja se opuso a la ley por razones claras. Necesitaba capacitar personal, necesitaba instalaciones, necesitaba equipo y no lo tenía. Entonces, al principio hubo un poco de rechazo de parte de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, la gerencia médica y la presidencia ejecutiva y otras autoridades reconocieron que definitivamente era algo que tenía que hacerse y entonces dejaron esas oposiciones y aceptaron que la ley avanzara. Y cuando se le hizo la consulta aceptaron que esto avanzara y avanzó. Es cierto que la ley se suponía que salió aprobada en junio del 2013 y se dio un año, como es usual, un año de plazo para que los hospitales públicos y privados se prepararan para entrar en vigencia la ley. O sea, debió haber sido en junio del 2014, pero todos los hospitales privados ya lo están haciendo y lo hicieron en esa fecha. Los de la Caja no. Había un atraso importante en la compra de los equipos y la capacitación y eso, y aún llegó junio del 2015, o sea, 2 años después, y el asunto no arrancaba. Sin embargo, ya hace, menos de un mes, apareció el doctor Eladio Valverde, que es médico otorrino, el jefe de clínica del servicio de otorrino del Hospital México, y la gerente médica, la presidenta ejecutiva de la Caja y otras autoridades, neonatólogas y pediatras de la Caja, donde ya anunciaron que el programa se iniciará el próximo año y que ya el equipo está comprado y que ya en este momento las personas que van a estar a cargo de realizar el examen ya están recibiendo la capacitación. O sea, ya el programa es un hecho. Ya está el equipo, ya está haciéndose la capacitación y en el próximo año ya, a final de este año, comienzan a repartir los equipos a todas las clínicas que lo necesitan. Entonces esto ya es un hecho. ¿Y hay audiólogos, don José Raúl, para poder darle sustento a este programa? Sí, es muy probable que la Caja vaya a tener que contratar más audiólogos, porque no van a alcanzar los que la Caja tiene, ¿verdad? Y entonces va a tener que contratar más audiólogos, porque si bien se están autorizadas las enfermeras para hacer el examen básico de tamizaje, pero cuando a las enfermeras les pidan que hagan los reportes, que hagan las referencias de los pacientes, ellas no van a tener tiempo. Yo trabajé 20 años en un hospital y tengo que reconocer que si hay un funcionario de los hospitales estatales que trabaje y que esté recargado de funciones, son los de enfermería. Las enfermeras trabajan, ¿ya? Nada más voy a tomar 2 buenas noticias, ¿verdad? Primero, que sí está caminando y que don José Raúl nos lo sí, ya es un hecho. Y lo segundo, que también va a haber trabajo, pues yo he venido desde la vez pasada que estuvimos en el primer congreso en el Hotel Corobicí. Hablábamos de la necesidad de informarle al público de que hay carreras muy rápidas, hay carreras que son afines a la salud y que no son tan largas ni tan costosas como ser médico, ¿verdad? Como ser doctor en medicina. Y que eso es una buena noticia, porque si así como los que están estudiando, los que están decidiendo tomar una carrera pues de este tipo, una carrera técnica, pues pueden también apostar por la audiología, que posiblemente va a haber suficiente trabajo también en la Caja. Es muy importante las fuentes de empleo, y también pues que a mí lo que me interesa siempre es resaltar la integridad y la unión de gremios como el de audiología, para que se fortalezcan y crezcan todo lo que puedan crecer. Sí es importante, voy a hacer la observación, porque en mi campo legal es bueno hacerle ver a las personas detalles. Sabemos que la Caja pues no tiene plata para todo. Sin embargo, bien lo ha dicho la Sala Constitucional, la escasez de recursos que existe no es ni debe ser nunca un argumento para negarle el acceso a la salud de las personas, y especialmente a las poblaciones vulnerables. Esos argumentos que en primera instancia pudo haber tenido la Caja de decir no tenemos plata para abordar esta enfermedad, qué contraproducente, ¿verdad? Como que dice que esa política más bien se modificó. Claro. Y que se han hecho los esfuerzos, aunque ya ha pasado 4 años, quién sabe cuántos pacientes nuevos tenemos dentro de ese periodo de tiempo, pero por lo menos que a la mayor brevedad se cumplan con las disposiciones de la ley, que no son nada más que el ejercicio legítimo de un derecho a la salud que tienen los niños y niñas que nacen con estos problemas de sordera.
no se vale decir que por falta de plata no estamos dando un servicio, al menos no en Costa Rica. Si hay que ajustar las cuentas, pues hay que ajustarlas, don José Raúl, pero jamás decir que porque no tenemos plata vamos a dejar que muchos niños, ya por decenas que se deben de contar en este momento, no han recibido ese tamizaje. Y bueno, y mal que bien, eso también genera problemas para la caja, porque al atender a una persona sorda también tiene sus costos. Y no es que porque no lo atendimos pequeñito, ya el problema desapareció. Yo creo que más bien se ha agravado, porque recuperar a una persona sorda o recuperarle niveles de salud debe ser más complejo todavía, don José. Es más complejo y además le va a limitar la educación a una persona sorda que no se rehabilita, la educación va a ser muy complicada. Y luego le niega también las posibilidades de empleabilidad. Exactamente. La empleabilidad se reduce. Estamos condenando prácticamente a ser personas desempleadas. Desempleadas, exactamente. Y muchos de ellos, como decimos hoy día, ninis, ni estudian, no tienen opciones de estudio, ni tienen opciones de trabajo. Y eso es gente que son inteligentes. Imagínese sordos usted con inteligencia normal. La violación y la transgresión, porque ya son términos que hay que usar fuertes, a esas personas por no habérseles hecho ese tamizaje desde hace 3 años aproximadamente, que fue aprobada la ley. Sabemos que bueno, no se puede salir corriendo, pero tampoco el tiempo puede correr tan alegremente, ¿verdad? Hay gente que estamos causándole un perjuicio realmente. Pero más allá, Rodolfo, también podemos ya ahora sí irle buscando respuesta a la pregunta que habíamos hecho al inicio, que es tomar una buena decisión. Y el doctor nos decía que muchas gentes optan por decidir que su hijo converse o tenga una relación social por medio de un lenguaje visual, que es por supuesto pues el lenguaje lesco. Pero nos da también la buena noticia que para toda esta comunidad sorda, para toda esta gente que tiene este problema, existen los implantes cocleares y que todos son candidatos a utilizar este sistema. Entonces vamos a dar la diferencia. Seguirán, por las dos partes, seguirán siendo sordos. Con tecnología oirán y con decisión de un lenguaje auditivo utilizarán el lenguaje del lesco. Entonces nos hablaba ahora el doctor de algo muy sencillo. ¿Por qué es que mucho sordo, doctor, se esconde detrás del lenguaje lesco? Sí, muchas veces por mala información, desgraciadamente, están desinformados, ¿verdad? Y hay una cultura del sordo en Costa Rica que es muy fuerte, que trata de aunar más personas que se comuniquen con el método visual. Y eso, pues lógicamente llega a algunas familias y creen que eso es lo mejor, no se informan de la otra parte, de que su niño pueda, y sí, piensan que es lo único, ¿verdad? Y no saben que el sordo puede aprender a usar audífonos, a usar un implante coclear y defenderse en la vida como una persona común y corriente. Hoy día, a nivel mundial, y aquí en Costa Rica es la campaña nuestra, a través de nuestra empresa y a través personal también, y lo hago en la Universidad de Costa Rica, ahora que soy de profesor de la carrera de audiología en la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica, que estamos formando licenciados en audiología, y entonces van a salir a un mismo nivel que el odontólogo, que el farmacéutico, que el microbiólogo, que el médico. Entonces van a ser profesionales de un alto rango, y estamos formándolos para que ellos entiendan que podemos seguir teniendo niños sordos, pero con cerebros oyentes. Todos los niños en Costa Rica tienen el derecho, son sordos, no, ya no podemos hacer, pero que todos tienen el derecho de tener cerebros oyentes, que todos apliquen por el audífono o por el implante coclear. A pesar de todas las críticas que le hagamos a la Caja del Seguro Social nosotros, el Seguro Social en Costa Rica es uno de los mejores de Latinoamérica. En el programa de audiología es uno de los mejores de Latinoamérica. Les da los audífonos a personas de todas las edades, desde niños hasta personas adultas mayores, y le da los implantes cocleares sin límite de edad, desde niños detectados en este programa de tamizaje, que este programa de tamizaje tiene que llegar al plan mundial, que es 136. Uno es que se detecte la sordera en el primer mes, por eso se llama neonatal. Neonato es el niño de 0 a 28 días, entonces que se detecte, eso es un neonato. De 0 a 28, entonces que se detecte en el primer mes, que el diagnóstico ojalá ya esté hecho en el tercer mes, y ojalá en el sexto mes, por eso es 136, en el sexto mes ya se tenga decidido, o si se le ponen los implantes o
sí se le ponen los audífonos y decidir que vaya a la escuela donde van todos sus hermanitos y va todo el mundo. Nosotros no queremos que el niño sordo siga siendo un extraño en su propio hogar. Ese es un error. Y retomo para ir a corte comercial, un lema que tenemos o que tienen aquí en JR Sánchez: ofrecer calidad de vida a las personas con deficiencias auditivas. Ya regresamos, estamos en Salud Ya. Salud Ya. FUPROSA y Radio Centro presentan de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Salud Ya. La salud es lo primero y para nosotros el compromiso de informarles sobre el mundo de la salud. Salud Ya. Salud Ya. Su bienestar es nuestro lema y como nos interesa su bienestar, los invitamos a escuchar Salud Ya. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Centro, la radio completa, 96.3 FM. Y porque el éxito de ser feliz es una vida de calidad, acompáñenos y con un selecto grupo de profesionales le ayudaremos a cuidar su salud. Salud Ya. Denos la oportunidad de servirle. Escuche Salud Ya. Salud Ya. De lunes a viernes por Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Radio Centro, la radio completa. Salud Ya. Salud Ya. Ok, continuamos, estamos aquí en Salud Ya, estamos por la 96.3 FM, Radio Centro, siempre agradecidos con los señores Hernández que nos brindan la oportunidad de tener este programa aquí a la 1:30 de la tarde, de lunes a viernes. Y estamos aquí también agradeciéndole a don José Raúl Sánchez por la oportunidad que nos brinda de conocer un poquito más en audiología, de haber estado conversando de tantas cosas que hacen personas por nuestro país, como es el doctor Sánchez, que ahí detrás, trabajando fuerte para la sociedad costarricense y para el interés de la sociedad costarricense. Hablábamos ahora extra micrófonos en el corte comercial de esto, que ahora hay quizás un poco más de interés comercial, un poco más de interés de poderes, y por eso no salimos adelante muchas veces en lo que es estos temas importantes de salud. Estamos aquí porque JR Sánchez está cumpliendo 40 años, porque orgullosamente es una empresa netamente nacional que rompe barreras y que dicen que sí se puede salir adelante, que cuando queremos trabajar fuerte salimos adelante, que podemos tener siempre una empresa netamente nacional, que no necesitamos asociarnos para que ya no se llame JR, sino tenga un nombre internacional y que sea apoyado por eso para poder mantenerse. JR es un ejemplo claro de una empresa netamente nacional que ha podido estar y que compite en el mercado nacional e internacional, Rodolfo. Y que tiene además, Francisco y don José Raúl, méritos muy importantes que antes de que se nos acabe el programa hay que hacerlos ver, ¿verdad? Hay que resaltarlos. El costarricense tenemos la mala costumbre de bajarnos el piso, de creer que somos incapaces, de que somos subdesarrollados, cosa que yo detesto, que la gente que se crea y se autodefina de esa forma. Y más bien somos un país de gente tan preparada y con tanta capacidad de desarrollarse que somos pioneros en salud a nivel mundial. Uno de los mejores sistemas de salud lo tiene Costa Rica a nivel mundial, con poca plata, que eso es muy importante, ¿verdad? Hacerlo ver. Y ustedes, don José, nos estaban hablando que tienen una certificación. Cuéntenos, por favor, al público, a los oyentes, ¿en qué consiste esa certificación y quién fue el que se las otorgó? Eso es muy importante saberlo. Sí. Mire, en lo que ya hoy día se llama la industria audiológica, ya no es solo la ciencia, sino la industria, como hablamos de la industria farmacéutica, o hablamos de la industria médica. En el mundo existen las 6G, que son las 6 grandes en el mundo de la audiología, que son fabricantes de prótesis auditivas, de implantes cocleares y de equipo audiológico. Hay 6 en el mundo que son las más grandes. Nosotros representamos 4 de esas 6G, de esas 6 grandes en el mundo, en lo cual es un orgullo muy grande para nosotros. Y tenemos la suerte de trabajar con una de ellas, que es prácticamente en este momento la número 1, que es la compañía Phonak de Suiza, que está muy abocada a la atención pediátrica. Le interesa mucho todas las edades, pero fundamentalmente la atención pediátrica. Y la compañía esta de Suiza hizo un programa para certificar
los CAP, los Centros de Atención Pediátrica a nivel mundial. Nos invitaron a participar en este programa y comenzamos pues a llenar los requisitos que piden, que son tal como capacitación del personal, remodelar las instalaciones a los niveles acústicos adecuados, que sean apropiados para niños, que sean bonitos y alegres para la población infantil. Y logramos enviar a 2 de nuestras audiólogas a Brasil a que se capacitaran en Brasil, que tienen un centro mundial grandísimo de atención pediátrica. Se capacitaron allá. Luego audiólogas del programa de Brasil vinieron a Costa Rica a terminar de capacitarlas y verificar si realmente ellas saben manejar los equipos que exigen que tengamos y si los equipos realmente eran de equipos de punta, equipos de alta tecnología, y revisar las instalaciones, si nosotros cumplimos con esas instalaciones tal como las normativas. Una vez que se hace todo ese proceso, la información pasa a Suiza y expertos en audiología pediátrica determinan si esa clínica o ese centro de atención pediátrica amerita o logra el objetivo de que se acredite como centro pediátrico. En este proceso estábamos participando 5 países de Latinoamérica y otros 8 a nivel mundial, y nos llevamos la sorpresa el año pasado cuando nos comunicaron que éramos los primeros del mundo en que lográbamos cumplir con todos los requisitos solicitados, y eso nos llena mucho de orgullo. Esta clínica la tenemos ubicada muy cerca del Hospital Nacional de Niños, y ahí tenemos toda clase de equipos para lidiar con el difícil diagnóstico de los bebés y de los niños pequeños. ¿Dónde queda la clínica? Está a 50 metros al este de la puerta de emergencias del Hospital de Niños, en la Avenida Segunda, muy cerca entre Calle 20 y Avenida Segunda. Ahí tenemos ubicado ese centro, y es, como le digo, un centro que compite a nivel mundial. En este momento, en Brasil, que nos hicieron un reconocimiento hace poco, nos dijeron, bueno, ya en las próximas semanas se van a acreditar 3 o 4 en Latinoamérica, que entre ellas está Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina, y a la fecha ninguno de ellos ha podido acreditarse porque les falta uno u otro requisito. Nosotros los cumplimos desde el año pasado. Ahora de segundo se acaba de acreditar un país en Europa. Entonces para nosotros es un gran orgullo que hubiésemos sido los primeros y que fuimos acreditados con todos los requisitos exigentes que estas normativas establecen. Una prueba más, ¿verdad? Empresa costarricense que sí puede, que sí se puede salir adelante solito, de la mano de un gran esfuerzo, de un gran trabajo de mucha gente. Aquí trabajan más de 60 personas. Doctor, estamos en 14 lugares por todo el país. Ajá. Y para no darles tanto lugar, para que no se enreden, hay una central telefónica. Un número telefónico en el cual se pueden informar de todo el trabajo que realiza pues la clínica J.R. Sánchez, 2225-0883. 2225-0883. En la página de Facebook de Salud Ya también van a salir los teléfonos y las direcciones electrónicas: www.lavjrsanchez.com, y en el Facebook y en YouTube lo conseguimos como J.R. Sánchez Audiología. Doctor, en esta semana hay una feria de parte de la celebración del 40 aniversario que está dirigido a las personas de la tercera edad. ¿Cómo podemos? ¿A dónde está ubicada? ¿Qué nos van a ayudar por medio de la responsabilidad social que tiene pues la empresa? ¿De qué manera nos están ayudando a la sociedad costarricense con este tipo de ferias? ¿Cómo no? Nosotros en la empresa atendemos población de todas las edades, porque la sordera no es una sordera de las personas mayores, como la mayoría piensa, no, la sordera, hay niños que ya vienen sordos antes de nacer, ya tienen por herencia una sordera, y algunos nacen sordos, ¿verdad? O se quedan sordos, o sea, la sordera es un problema de todas las edades. Y ya pueden oír, les recuerdo. Y ahora que ya pueden oír, ¿verdad? Pero en las personas mayores es muy importante, porque en las personas mayores entre 65 y 74 años de edad hay una tercera parte de esa población, 33% de personas que tienen problema auditivo importante. Y en muchas de ellas lo niegan o no se dan cuenta. Y en las personas de más de 75 años, el 50% tiene problemas
auditivos. Entonces, por esa razón hacemos este servicio de hacer ferias orientadas fundamentalmente a la persona adulta mayor. Como la salud auditiva no está sola, la salud es integral, entonces aprovechamos también para invitar o coordinar con otros especialistas de la salud como la vista. Entonces viene gente de ópticas, la nutrición, porque la nutrición es muy importante en el adulto mayor, terapia física y otras áreas de la salud, para que todos colaboremos y demos consulta gratuita durante estas ferias. El día de hoy tenemos esta feria aquí en el barrio Francisco Peralta y a través de los teléfonos que ya se les mencionó, estas ferias las hacemos periódicamente y son totalmente gratis. Es una colaboración que hacemos a la comunidad costarricense. Le repito, 2225-0883. Esta conversación que hemos tenido hoy con don José Raúl Sánchez, a quien agradecemos eternamente pues el habernos dejado estar aquí en su clínica, que nos haya permitido conocer de todo lo que él ha hecho por este país, de todo lo que significa la audiología, de todas las buenas noticias que tiene la audiología. Nos vamos obligados a estar el próximo jueves otra vez en un programa más de Salud Ya. Aquí es de J.R. Sánchez, donde vamos a conversar siempre con don José Raúl y con algunos de los especialistas que se encuentran por acá para darnos buenos consejos de medicina preventiva. Rodolfo, muy rápido, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Doctor, fue un placer. Muchas gracias a ustedes por invitarme y con mucho gusto, cuantas veces quieran, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Esto fue Salud Ya, aquí en Radio Centro, la 96.3, la radio completa. Nos escuchamos mañana viernes a la 1:30 de la tarde. Muy amables. Radio Centro,